Hola Monty Peirón, ¿qué tal estás? Vuelta de Lisboa. Sí. ¿Has estado allí? ¿No has dormido muy bien, por lo que tengo entendido? No he dormido muy bien porque... ¿Te han timado? Me han timado un poco. O sea, alquilé un sitio que era francamente inhabitable. Ya. Pero bueno, eran 2 noches y ya está. Yo es que me la juego un poco también, te lo digo. La juegas un poco. Yo creo que hay que tirar un poco ya a nuestra edad. Hay que ir sí, por pero lo burgués. Lisboa en concreto es un sitio en el que es fácil encontrar alojamientos humildes, pero buenos, bien de precio. Y bueno, la verdad es que casi siempre me ha salido bien. Pero es verdad que esta vez no me ha salido bien. Sí, yo creo que también igual no buscas lo más burgués o más caro porque también quieres estar en... Porque yo en realidad cuando viajo, a ver, es verdad que cuando por lo que sea acaba ser un hotelazo de la hostia, que normalmente sucede cuando no lo pago yo. O sea, cuando yo qué sé, pues por trabajo, por lo que sea, me he visto en esas, sí. Joder, un hotel es la hostia. Pero es verdad que yo cuando viajo paso poco tiempo en el hotel, entonces hay algo en mí que cree que es mejor gastarse la pasta en otras cosas, como por ejemplo en comer. En comer, está pero muy tienes bien, toda sí. razón en que ya, a partir de, además lo digo aquí, delante de toda España, a mí esto no me vuelve a pasar. No. No. Es que no. La sensación de llegar a un hotel con las sábanas limpias y ese bocadillo que te hace la cama. Sí. No, este estaba limpio. El problema era que, pues, un problema que hay en Lisboa y que está acabando con Lisboa, que es la excesiva turistificación. No sé ahora por dónde irán, pero cuando yo estuve allí viviendo, una chica hizo un trabajo en clase en la universidad. Cuando viviste allí hace... 2016. 2016, hace 5 años. Hizo un trabajo 17. sobre la gentrificación en su barrio, que era Alfama, que es un barrio súper mítico, precioso, y hablaba de que el turismo había aumentado un 900%. Bueno, buena cifra. Claro, entonces allí en Lisboa todo el mundo está intentando sacar habitaciones de donde sea para alquilar. Intentando sacar dinero de cualquier Claro, persona. entonces yo estuve en un sitio que yo imagino que hasta una cierta planta, o sea, me refiero, yo estuve en un sitio que se habían inventado una planta y donde había un cuarto de contadores o algo así, habían puesto 4 paredes con pladur y habían hecho 4 habitaciones que eran 4 cajas de cerillas que estaban limpias y estaban nuevas. Sí. Pero francamente eso no era habitable, quiero decir que estoy segura de que eso no es legal. Ya. Quiero decir, eso no cumple ninguna normativa de nada. Y bueno, un horror. Pero bueno, lo peor fue que estando allí, cuando me desperté el sábado en ese sitio claustrofóbico y horripilante, se había muerto Taylor Hawkins de los Foo Fighters. Efectivamente. Una pésima noticia para el mundo de la música en general. Sí, tío. Me dio muchísimo bajón porque además, jolín, como que... Hostia, Taylor Hawkins es muy carismático, muy, muy simpático. Antes de Foo Fighters tocó con Alanis Morissette en la gira del Jagged Little Pill. O sea, es como alguien muy importante, ¿no? Para la música de nuestra generación, yo creo. Y encima, el pobre Dave Grohl, tío, es que siempre se le tiene que morir el rubio del grupo, tío. Sí, le han pasado bastantes desgracias en su círculo, en general. Sí. Porque si empiezas a extender un poco su círculo, no paran de pasarle desgracias. A ver, es verdad que como conoce al 80% de la población del planeta... Como sus amigos son todo el mundo... Como sus amigos son todo el mundo, claro, pues todo el rato se le está muriendo gente. Eso también es verdad. Yeah. Pero joder, que es una putada, tío. Lo he sentido, la verdad. Y bueno. Sí, de momento no se sabe mucho. Han suspendido el concierto al que íbamos a ir este verano. Sí. Y me preocupa un poco que probablemente Foo Fighters vaya... Sí, puede ser que esto acabe con Foo Fighters. Vaya a acabar. Mira, me acabo de acordar de una cosa, que bueno, vamos a saltarnos nuestras propias normas, porque para eso es nuestro podcast. Tenemos una declamación que nos han enviado que está muy relacionada. Entonces lo vamos a poner, ya que estamos hablando de Foo Fighters, y la hacemos ya. Ahora que se ha muerto Taylor Hawkins, me estoy encontrando una vez más mensajes en las redes de gente a la que Foo Fighters o esta persona en concreto ni les va ni les viene, pero tienen que dar su opinión. Bien, que no les gustaba el grupo, o bien que no conocían a este tío y ahora que se ha muerto es cuando se han enterado cómo se llama. Me da mucha rabia, pero vamos a ver, si no te va ni te viene el grupo ni la persona, ¿para qué dejas tu opinión? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué nos importa a los demás? Jorge, nuestro oyente, uno de los oyentes más fieles que tenemos desde Logroño, tiene toda la razón y de hecho creo que como él y yo compartimos algún contacto, me parece que hemos visto las mismas publicaciones. Sí, da mucha rabia. Es un poco el valorar, sí. Y lo contrario a lo que cuando pasó lo de Pau Donés, ¿no? Que decíamos que mucha gente era como, no me gusta Jarabe de Palo, pero me sabe mal.
Sí. Pues ahora es como... Bueno, lo contrario, no, lo mismo, ¿no? Quiero decir... No, pero en este caso es como gente diciendo, quitándole importancia. No me gustan Foo Fighters. No sé ni quién es este tío. Se refiere un poco a eso. No, Vale, no al subirse al carro, sino al decir, uy, pues a mí me da igual. Bueno, pues a nosotros también nos da igual que te mueras tú. Sí. Y no vamos a ir a tu entierro a decirlo, cállate. ¿Sabes? Sí. Que es verdad que yo vi algunas cosas como un poco desagradables. Aparte, como Dave Grohl tiene muchos fans y muchos detractores. Sí, como siempre. Como siempre, pasa gente con la aprovechando muy querida, para sí. meterse con Dave Grohl, haciendo como chistes de Dave Grohl, y es como troncos, tío, sois muy pesados y sois muy losers. Yo he criticado muchas veces cuando la gente se sube al carro del pésame, ¿no? Cuando hay ciertas personalidades que cuando mueren todo el mundo de repente está súper apesadumbrada en redes por puro postureo, ¿no? O sea, de repente todo el mundo era fan de X persona. Y creo que esto pues como que ha traspasado un poco y ahora ya a todo el mundo le encanta decir esto que estoy diciendo yo ahora mismo, de quitarle importancia o jugar un poco al me da igual criticar al muerto, ¿no? Pero es que al final eres un poquito más de naturalidad. ¿Te importa que se ha muerto alguien? Siéntelo y haz lo que quieras. Claro. Te la suda, no digas nada. No hace falta No decir tienes ni nada, que subirte a ningún carro ni que Mm. aprovechar un momento de que se ha muerto alguien para decir que tú eres más guay que nadie porque no te gustan Foo Fighters. Bueno, es que nos da igual lo que te guste a ti. Porque esto solo lo dice gente que no le importa a nadie. Yeah. Esto se lo dicen losers. Entonces, bueno, ¿quieres ganarte 3 likes porque eres, soy un enfant terrible? Eres un enfant terrible en Facebook, para empezar, que ahí no hay nadie que se haya, para empezar, enfant. Porque ahí solo hay boomers como tú. Claro Entonces, que sí. de verdad, deja de hacer el ridículo. Claro, si te Deja de está- hacer el ridículo. Que además, que sepas que cualquier niñato con un avatar de Cristiano Ronaldo tiene 2.000 seguidores más que tú. Exactamente. O sea. Es que nos da igual. Y aparte, te crees muy guay porque no me gusta Taylor Hawkins. Bueno, mira, en serio, de verdad, esta gente que si no puedes tener internet, que te lo quiten. Si Claro tú no que estás sí. capacitado Lo estás para tener usando muy internet, mal. pues que ya está, que te lo quiten, que te Vale. restrinjan el acceso. Si tú no puedes tener Facebook, pues que te lo cierren. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Empezamos el programa? Pues sí, vamos a empezar, que hemos tenido un fin de semana bastante movidito. Sí, Vamos sí, allá. sí, sí. Cosas que no. Que no, coño, que no. Excaliburcio, mira, el otro día me pasó una cosa terrorífica, ¿vale? ¿Qué te pasó? Pues estaba yo en Instagram perdiendo el tiempo, supongo, Claro, como seguramente, y me apareció un anuncio, una publicidad que me decía Tinder para músicos. Y digo, Dios pero vamos mío, a qué ver, horror. esta ¿Qué es gente, eso? esto que dicen, nos espían, no nos espían. No Ya. nos espían porque si nos espiaran, a mí no me anunciarían el Tinder para músicos. Ya. O sea, ¿tú te crees que yo necesito ligar con más músicos? O sea, Ya. conocer, ya no ni ligar, no Ya. quiero saber nada. Mm. Yo conozco suficientes músicos ya. Te digo más, quiero decirte, esta aplicación pretende que los músicos sigan reproduciéndose entre ellos, pero si el rock and roll es la casa de Austria, cariño. Ya. Si es que aquí ya no pueden hacer ningún chiquillo sin hemofilia. O sea, de verdad, no se puede. Hay que tomar medidas. Debería ser un Tinder para conocer a gente que no sea músico. Porque es que esto no puedes. Yo ahí me apuntaba. Pero solo puedes entrar en ese Tinder si eres músico. Hombre, no creo que, vamos a ver, que te van a hacer una prueba de acceso a una audición. No Pues creo, no sé. porque músico eso es muy difícil de acotar. El que tú y yo tenemos en mente, Ujú. que sabemos Ya. que va a estar ahí Sí, para intentar el ligar, primero. no pasa ya una audición. Entonces yo imagino que para entrar ahí basta con que tú digas que eres músico. Pero a ver, no sé, igual tienes que subir un vídeo tocando el Wonderwall. Claro, pero hay un clásico en el músico varón español que le encanta decir que no hay mujeres músicas para justificar sus mierdas. Pero para montar una red de ligue sí. Claro, ahí sí que las van a encontrar, sí. Para ficharlas para sus bandas, no. Claro, Pero ahí para sí. comerles la oreja en el Tinder ese sí. No lo Ya, sé. A mí no esto sé. me aterra. Yo de verdad no quiero saber nada. Ya, yo tampoco. Me parece terrorífico. Así que mejor voy a pasar a mi cosa que no, que me horroriza menos. Que eso. A ver. Esta gente que le encanta odiar las cosas simplemente porque le gusta mucho a otra gente. Estos fenómenos sociales. Justo un poco Con- lo que hemos hablado en la intro, en realidad, ¿no? Sí, tiene mucha relación y no lo había hilado yo. Que es odiar Juego de Tronos. No, yo es que ni la he visto. Y te lo dicen con un orgullo que flipas. Sí. Yo Perdidos no la vi ni quiero verla. O sea,
Y notas que forma parte de una personalidad en concreto. Total, Hay sí. gente que es así, hay gente que Sí. algo lo peta y automáticamente yo opino que es una mierda sin haberlo Sí, visto. es la gente, lo que te decía antes, esta gente que tiene como pasión por yo soy súper especial y soy súper rarito, porque a mí solo me gustan, yo solo tengo filming Ujú. y solo escucho grupos que tienen 2 maquetas editadas. Y ojo, si me gusta algo que sea mainstream o tal, es algo que yo decido subjetivísimamente. Que eso sí que vale la pena. Porque claro, si yo soy fan de los cómics, me gusta Marvel y el cine de Marvel me lo como con patatas, Claro. eso no es ningún problema. No, para eso tienen siempre una justificación. Sí. Sí, mira, esa gente es basura, tío. Y te digo una cosa, esa gente, eso que lo hagas con 16 años, lo entendemos todos. Entendemos todo, pero eso es una fase. Claro. Esa fase la tienes que pasar. De hecho, yo respeto incluso más a la gente que echa pestes de estos productos, viéndolos, consumiéndolos y diciendo es una mierda de película, la he visto, es una mierda y tal. Incluso lo respeto más que la gente que se niega a consumirlo. Es que hay gente que Ya. odia Juego de Tronos y ni siquiera Y le no ha sabe dado nada. una sola oportunidad. No, es que Juego de no Tronos veo es la hostia. esos fenómenos sociales, es que a mí no... Es que no me van. Y dice, pero tú ¿qué te piensas Pero que no es? pasa nada, que a Juego de Tronos tampoco le gustas tú. Evidentemente. Y ya está. Mira, ¿Y quién es más importante para la sociedad, Juego de Tronos o tú? venga, es que claro. Venga. Yo, una cosa que no es el temita de las videoconferencias. Ahora mismo es muy común tener Sí. reuniones de trabajo por Uy, 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 ya sé lo que vas a videoconferencia y demás. decir. El otro día estuve en una en la que la gente hace a unos planos Lo de- lynchianos. O sea, te quiero decir, cariño, te puedes poner, o sea, es tan difícil entender que el ordenador, o sea, la pantalla es un cuadrado Sí. y tu cara entera Sí. debería estar situada más o menos En el en centro. el medio. Sí. O sea, es que había una persona impresionante. que solo se le veía de la nariz, La nariz para de arriba. la nariz para arriba y luego Media como pantalla. media pantalla ahí. Se ve Y esa parte del persona techo está incluso. hablando de cosas de trabajo súper Sí. serias Sí. con un plano, Un plano, que eso, sí. que dices, cariño, claro, y te sabe mal decir, perdona, ¿puedes buscarte un plano que no me haga pensar que estoy viendo una serie de filming? Claro. O sea, ¿puedes ponerte algo un poquito más ortodoxo, hijos de puta? Es flipante. Yo jamás lo entenderé y es una cosa que no es de una persona, de 2 personas. Es una cosa que forma parte de un tipo de gente que es incapaz de percibir porque ellos ven su imagen. Porque Claro, sí, cuando sí, tú haces- te ves, tú tienes tu monitor, digamos, tu feedback, claro. Pero hay algo en ellos que hace que no reparen Se la en suda, esa se la suda imagen todo. que están transmitiendo. Claro, pero la gracia de hacer una videoconferencia Ujú. es vernos. Claro. Si te voy a ver un ojo, Claro. no sé. Aparte, no les da. O sea, a mí Claro. me parece completamente aterrador la Ujú. idea de que esa gente, en este caso era una reunión a nivel provincial, con muchísima gente que no te conoce. Claro. ¿A ti no te da vergüenza que esa gente te vea tan cerca? tan- Te estamos viendo más cerca de lo que te ve tu marido, hija de Sí. puta, ¿sabes? O sea, Es alucinante porque yo entiendo que mediante un error tú creas que no te están viendo y hagas cosas locas que se han visto siempre Sí. en redes y tal, o que te escuchen porque no te has muteado. bueno, eso pasa todo el rato. Eso Pasa todo el rato. Eso ya ni lo cuento. Yo eso lo entiendo. Hay gente que es más o menos torpe que a mí me ha llegado a pasar cosas parecidas. Pero el hecho de decir, verte a ti misma, que solo se te ve la nariz y los ojos, y decir, de puta madre, Tío, para transmitir webinario. Sí, sí, sí. Y ahí me quedo. Es flipante. Y a mí me Ujú. resta muchísima seriedad. O sea, aparte de que me da un poquito de ansiedad. Mm. Porque yo a esta persona que me está hablando Claro. de temas muy importantes, no sé, tío, me gustaría, para empezar, verle la cara entera. Porque Claro. Yo tengo la suerte de trabajar en parte de mi trabajo, algunos trabajos que he tenido, Ujú. es de dirigir este tipo de conferencias y tal. Lo bueno de trabajar en eso es Que que les tengo puedes la decir, potestad claro. de decirlo, oye, perdona, ponte la cámara mejor para que te veamos la cara entera y ya está. Claro. Y ya está. Porque claro, cuando tú eres solo un conferenciante es incómodo decirle... No, claro, porque yo- no te pones la cámara bien, que no te... Claro, o sea, perdona. Bueno, en fin, pues esto no lo hagáis. No lo hagáis, por favor. Es que aparte también yo creo que el tema de la videoconferencia y la videoreunión ha llegado para quedarse Sí. en un principio, pues motivado por la pandemia, y ya se ha quedado, ya ha sido una cosa muy brusca y a mucha gente no se la ha entonces la gente ha aprendido simplemente a el Zoom, Mm. vale, ya sé entrar en Zoom, Mm. pero todas las demás cosas que tienen que ver con
unos mínimos, La ¿no? estética, un poco de estética, un poco de Un tal. poco de luz, pero Sí. hay gente que está, que tú estás viendo en la pantalla completamente negro, Sí. de rollo, "Oye, José Luis. Y el reflejo de las gafas. Enciende la luz. Y ¿sabes? el reflejo de las gafas se ve solo. Entonces Es hace horrible. falta un poquito de formación de si a partir de ahora todo va a ser por videollamadas y todo virtual, por favor que alguien le enseñe a la gente un poco a encender la luz. No te digo que te compres un foco ni un aro de luz, enciende la luz de tu puta oficina o de tu comedor Ujú. y simplemente que tu cara se vea entera, Claro. más o menos en el centro. Ya está. Mira, yo un consejo que regalo a nuestros oyentes. Por favor. Es, como muchos tendrán conferencias a través de su portátil, el portátil lo que hace es cogerte un plano bastante horrible. Recomiendo coger unos cuantos libros, apilarlos sobre la mesa y ponerse el portátil encima para que la inclinación de la webcam no saque toda la papada Claro. y todas las fosas nasales, Claro. sino que os pille Bueno, un poco esto más es frontal. esto es un consejo que nos regalas tú buenísimo, Os lo que regalo. una maravilla, una maravilla. Pues acabando cosas que no, me gustaría hablar de una cosa que me pasa alguna vez y que duele un poquito, que es ser degradado de conversación de WhatsApp a privado de Instagram. Que yo esto lo percibo como una degradación en la intimidad social con otra persona. Ostras, Esto a no, mí me ha ver, pasado. yo creo Me ha que pasado lo inverso, que a ver, es... lo inverso, lo eso normal pasa. es de tú pasas de Instagram a WhatsApp, pero nunca me ha Efectivamente. pasado al revés. A mí sí que me ha pasado, sobre todo, pasa cuando estás igual hablando con alguien con el que estás empezando una relación un poco más íntima o lo que sea. No hablo desde el aspecto sexual ni el aspecto romántico, sino igual estás hablando durante una temporada más con una persona que te cae muy bien o lo que sea y notas que que pese a haber Que te están redirigiendo al Instagram. pese a haber estado hablando mucho por WhatsApp en una temporada, de repente ves que las conversaciones las empieza a iniciar de vez en O cuando sea, a esto me parece un Instagram. temazo, ¿eh? Y es una forma bastante curiosa que tiene de degradarse la Sí, porque relación. es como de te traslado a un sitio con menos intimidad. Exacto. Donde solo, pues bueno, depende de las publicaciones que hagas o lo que sea, pues igual te comento o te dejo de comentar. Y me ha parecido curioso que... Es curioso, sí, hay algo ahí. Me ha pasado ya varias veces y me parece llamativo. Igual yo lo he hecho también, ¿eh? Yo A no, ver, no quiero decir que me lo hagan a mí y sea una víctima, sino que creo que yo también he podido hacerlo. Yo estoy pensando ahora que hay una persona Ujú. que nos hemos ido, no sé si eliminando o simplemente dejando de interactuar y ya no te apareces. Ujú. Una persona de la que yo solo recibo noticias a través de los emails que me manda LinkedIn. Que eso ya es como la degradación Sí, absoluta. vaya, Una persona es de como la el que siguiente paso, solo sí. sé de su vida El porque LinkedIn. LinkedIn me dice no sé Mm. quién ha encontrado un nuevo trabajo. O Sí. sea, ni siquiera entro a LinkedIn. Mm. Pero de vez en cuando a través de un email, LinkedIn me da como una pincelada de la vida de esta persona. Y me parece que creo que LinkedIn es la última frontera. Es la última frontera, Si ahora sí, es entro la a última red LinkedIn social. y le sí, borro, sí, sí. esa persona está Ya muerta para ya está mí. muerta. Sí. Vamos, yo lo digo como cosa que no, porque es una cosa que, bueno, que es como... No es triste tampoco, es una cosa que es normal que pase. Bueno, pero si a ti y te ha que entristecido que te lo hagan, estás en tu derecho de decir que es una cosa que entristece el hecho en sí que ocurra, pero obviamente sinceramente creo que no obedece a ningún plan de ningún tipo, simplemente que no. son Sino que es cosas una que pasan. situación que sucede, ¿no? Exacto. Entonces, pues nada, quería mencionarlo porque me parece curioso. Y ya está, ya hemos acabado las cosas que no. Pues vamos a Pues al vamos a programa. seguir con nuestro programa. Cosas que no sé. Este fin de semana han pasado cosas muy desagradables de las que ya hemos hablado, pero sobre todo ha pasado otra que ha sido noticia durante toda la semana, aunque el tema ya estaba quemadísimo el lunes y venimos hoy, que nuestro público lo escuchará el domingo, pero bueno, no... Faltábamos nosotros. Faltábamos nosotros por comentarlo y por opinar. Quería decir antes de empezar que cuanto antes me quejo de las críticas a los calvos, antes aparece este tema. Ya, yo pensé en ti un poco. Y dije, me cago en la mar. Obviamente no tiene nada que ver con Porque la crítica hablamos que hice. de Will Smith y la Hablamos movida. de Will Smith en los Oscars abofeteando a Chris Rock por haber hecho un chiste sobre Jada Pinkett Smith, que es la mujer de Will Smith, a la que él dijo básicamente que podía participar en la próxima película de la Teniente O'Neill porque Sufre alopecia. autoinmune. Sí, por estrés básicamente y por ansiedad. Y esto ha despertado, bueno,
Han ardido las redes. Yo, de verdad, no he dicho nada en las redes porque el hastío que he sentido de ver que de verdad, y esto es súper contradictorio porque estamos aquí hablando de esto, Exacto. o sea, con lo cual, pero bueno, sí. da igual. Pues yo creo que principalmente por eso estamos hablando en cosas que no sé. Porque estamos haciendo un poco algo contradictorio. Sí, y porque, bueno, esto es mi podcast, te quiero decir. Entonces Claro. yo creo que todo el mundo que se haga un podcast y que diga lo que opinan Claro, en los podcasts, efectivamente. pero que nos dejen en paz. Porque a mí me ha resultado como súper agotador todas las... Además porque, obviamente, en mi opinión, que es la que a mí me parece la mejor, ¿sabes? No ha acertado casi nadie. Ya. Como que se han puesto el foco en un montón de cosas, debates que yo pensaba que ya estaban, que ya habíamos tenido, que esto ya estaba claro, que como sociedad ya estábamos en otro punto. Y además esta pelea que todo el mundo tiene que decir lo más importante. Sí. Y, no, lo más importante es lo que pienso yo. Estáis todos equivocados. Pero todo el mundo como hablando como, no sé, me ha resultado... Sí. Creo que es la cosa de Twitter que más me ha agotado jamás. Hace muy poco hablamos del tema del exceso de opinión, de que la gente opina demasiado y siente ese impulso irrefrenable de opinar absolutamente de todo, pero fue la primera vez que yo, a un nivel emocional muy fuerte, conecté con este hastío de leer las redes sociales y estar agotadísimo de leer a un montón de gente que respeto muchísimo decir la más grande, o sea, la afirmación más tocha, los hilos más largos con todas las claves de la polémica. Y sí, es un poco contradictorio que estemos aquí quejándonos de esto al mismo tiempo que estamos opinando, pero bueno. Que puede ser esto un cosas que no sé o un lecciones de contradicciones. Es verdad. Pues si quieres pongo ya retroactivamente pongo lecciones de contradicciones si quieres. Y si ponemos las dos y hacemos algo que no hemos hecho nunca, que es pues si poner... quieres hago pues la pongo ahora, pongo lecciones de contradicciones. Vale. Venga. Lecciones de contradicciones. ¿O no? Neus Ferri y Juana Barca, dos grandes. Dos grandes, los mejores. Tú habías hecho como una recopilación, ¿no? Como una especie de vamos a ver qué se ha dicho, ¿no? Hay que admitir, pese al hastío absoluto que hemos sentido, que este tema es perfecto para Twitter. O sea, No, claro, por eso ha pasado lo que ha pasado. es una tormenta perfecta de movidas que se interseccionan Claro. en determinados puntos que es fascinante. Entonces, tenemos muchos bandos. Tenemos el bando más básico, que yo creo que es el que podemos quitarnos de encima más rápidamente. Los señores que básicamente han aplaudido a Will Smith por su hombría y por defender a su mujer de un ataque, la caballerosidad y el tal. Este prisma, no el opinar que Will Smith ha hecho bien, sino el ha hecho bien porque un hombre debe defender a su familia y debe defender tal. Entonces, esta es una de las posturas que me parece muy contradictoria en cuanto a que me parece que los mismos que defienden la hombría y la caballerosidad de Will Smith han estado hasta el domingo defendiendo con uñas y dientes el tema en contra de los límites del humor y que los humoristas tienen derecho a decir lo que quiera y que la corrección política y no sé qué. Claro, pero aquí es curioso porque aquí se les ha presentado una situación en la que dos posturas que para ellos van unidas, de repente se enfrentan. Se enfrentan, y tienen evidentemente. que tomar partido y están más perdidos que la hostia. Pero súper perdidos porque están... Que por eso la opción ideal sería cállate. Y Si te desde- parece bien tanto una cosa como la otra, ¿has pensado callarte? Ujú. No, eso jamás. Evidentemente, luego hay posturas como la de Pablo Motos, que básicamente Que, o sea, es que no sabía ni... Que a mí a veces se me olvida que Pablo Motos existe, te lo juro, estoy tan out. estamos muy out porque es que es insoportable. ¿Y qué ha dicho? Tengo mucha curiosidad. Pablo Motos básicamente ha insistido mucho en el concepto de que Will Smith es su amigo. Eso como que lo ha insistido mucho cuando lo dijo. ¿Pero qué coño dices? Y de Will Smith es amigo mío, obviamente esto me afecta, Pero que muchos Will me Smith no habéis es hablado. amigo tuyo, tío. Nadie es amigo tuyo, Pablo Motos. No le caes bien a A nadie. nadie, absolutamente a nadie. Y bueno, básicamente ha dicho que está mal pero que Will Smith es la hostia, que no es nada violento Ay, mira. y tal. O sea, ha querido quedar bien con todo el mundo. Efectivamente, ha dicho que tal.
Pero claro, a ver, no digas de una persona que ha bofeteado a otra delante de millones de personas que no es violenta. Quiero decir, a ver, algo violento es. Otra cosa es que tú te parezca bien o te parezca mal. Otra de las posturas que se ha insistido mucho ha sido el tema de que Will Smith ha hecho un ejercicio de masculinidad tóxica a la hora de defender a su indefensa mujer ante un ataque, y se ha tomado la justicia por su mano delante de millones de personas, generando un cisma horroroso. Todo el mundo está hablando de él, todo el mundo está hablando de Chris Rock, y de ella nadie habla, y como que se ha producido esto, que es una postura que no es tampoco muy descartable, que yo puedo entender que sea una postura que exista y que me parece interesante. Mira, no, yo es que he leído todo. Yo, si quieres, te digo un poco mi resumen, ¿vale? O sea, creo que esta movida tiene muchas capas y es interesante. Pese a las tío y pese a todo, sí que tiene ciertas capas que son interesantes. Sí. Pero creo que lo que decías, ¿no? Es como una cosa muy perfecta para Twitter, porque tiene muchos elementos, pero también creo que es importante hacer ciertas lecturas y ya que ha pasado, pues intentar aprender algo, ¿no? Me parece muy hipócrita, que todos estemos de acuerdo en que la violencia física es mala, uno no puede ir por ahí pegando hostias, pero la gente que dice esto, mucha gente es a la vez... lo dice como defendiendo los límites, defendiendo la falta de límites del humor. Bueno, el humor, cuando tú estás riéndote de una persona que tiene una enfermedad, de una persona que lo está pasando mal por algo, relacionado además, en este caso, con su aspecto físico, además siendo una mujer con el pelo, que es como una cosa muy... Joder, que tiene mucho significado para lo que es el canon, ¿no?, de las mujeres. Y además lo haces sin el consentimiento de esta persona... porque otra cosa es que digas, no, es que lo hemos pactado, es un roast de estos que se hace hoy en día, lo hemos pactado. Horrible. Y yo te dejo que tú te metas conmigo porque yo tengo una enfermedad. Pues muy bien, pero cuando lo haces así, eso también es violencia. Y eso es violencia verbal, y es violencia estética, y además es bullying. Y el bullying, igual que la violencia física, también causa muertes y también causa muchísimo sufrimiento. Entonces, si vamos a condenar todos unánimemente la hostia de Will Smith porque eso está fatal, cosa con la que estoy de acuerdo, también podemos condenar lo otro, porque si no, lo que parece es que lo que os parezca mal es que la gente que sufre bullying o sus allegados se rebelen ante el bullying. Y eso no es condenar la violencia, eso es condenar solo una parte de un fenómeno que se genera a partir de una violencia que ha empezado el puto Chris Rock que yo, por otra parte, primera noticia, o sea, yo en mi cabeza era Kid Rock, hasta que vi una foto, en mi cabeza yo escuchaba Chris Rock y pensaba que era Kid Rock, luego ya vi y dije, vale, este no es Kid Rock, que cuando pensaba que era Kid Rock pensaba, pocas hostias le han dado, porque se las viene mereciendo desde los 90. Entonces, a mí me da mucha rabia eso, ¿no? Como de repente todo el mundo, es que la violencia física está mal, es que sí, pero la otra también está mal. Y creo que como sociedad tenemos muy localizado todos lo que es la violencia física, porque obviamente por su idiosincrasia es muy visible y muy empíricamente acotable, pero la violencia verbal, mientras sigamos diciendo que solo es un chiste, que no sé qué, pues no la tenemos nada acotada. Y entonces creo que ahí es donde nos tenemos que esforzar todos un poco en aprender a detectar eso. Porque las personas que hemos sufrido bullying tenemos muy claro lo que es la violencia verbal y tenemos muy claro el daño que hace. Y cuando además le exigen a determinada gente como ella es una señora porque no ha hecho nada, no sé qué, cuando estás premiando el no hacer nada, las personas que hemos sufrido bullying muchas veces no hemos sido capaces de rebelarnos, ni de quejarnos, ni de tener las conductas adecuadas que hay que tener, como tendría que haberse levantado y haberse ido. Bueno, a lo mejor estaba gestionando como podía la situación. Y a muchas personas nos ha costado, o les ha costado, muchísimo dinero en el psicólogo, salir de las secuelas de esta violencia. Entonces, la violencia verbal tiene consecuencias. Y cuando te están humillando en una gala que ve todo el puto planeta, eso es mucho más que un chiste. Sí. ¿Sabes? Eso para empezar. Y de este tema se ha hablado muy poquito. De lo que menos se ha hablado, de hecho, lo que acabas de decir, de la gente comentando un poco lo que hace ella o lo que deja de hacer, me parece asombroso cómo se ha dicho mucho y se ha insistido mucho en el tema de decir lo que deberían haber hecho, de lo que debería haber hecho Will Smith, de lo que debería haber hecho ella. Lo que dices tú, se ha alabado mucho la actitud de ella por no haber hecho nada, haber puesto simplemente una cara, ¿no? Una cara de desagrado ante el chiste. Es que es uno de los problemas, el hecho de reforzar la conducta de indefensión ante el ataque. Claro, entonces, la gente dice, entonces la hostia está bien. No.
Pero lo que no está bien es que él haga eso. Claro. Entonces, a partir de ahí, podemos analizar que evidentemente una vez ha sucedido el ataque del Chris Rock, lo que sucede obviamente es algo que está completamente enraizado en la masculinidad, que es la violencia para proteger a mi mujer cuando en realidad lo que estoy protegiendo es mi honor. Todo este código que tienen los tíos de si te follas a mi hermana te mato, si te metes con mi madre te mato, todo este rollo de proteger, que en realidad no se protege, ¿no? Pero este rollo de defender tu honra como hombre a partir de la defensa de la honra de tus mujeres, todas estas chorradas que dicen estos hombres que dicen mi hermana pequeña, el que se la folle lo mato, pero ¿qué dices? Todo esto, por desgracia, es muy común y es muy habitual. Entonces, hay, por una parte, un acto para mí de intento de bullying de este tío, pero luego lo que se genera es una reacción entre dos tíos donde ya nada... O sea, donde la violencia verbal hacia quien se dirige, las consecuencias del bullying, quedan en un segundo plano. Porque lo que hay son dos señores performando su rito de lo que hay que hacer como la masculinidad, cómo tenemos que reaccionar frente a una situación de humillación. Donde lo que le pase a ella no le importa a ninguno de los dos. Sí, sobre todo también no se ha hablado mucho de la masculinidad que rezuma el hecho de plantear el humor en las galas de premios, que es una cosa que a mí me habría gustado hace tiempo hablar en un Cine con Scali o algo así, pero se puede hablar perfectamente ahora. Iba a decir la moda, pero no es la moda, es un clásico yo creo que desde que las entregas de premios existen, que hay un estilo de conducción de un evento como de este estilo, que es criticar a los presentes. O sea, es un estilo de amenizar la gala, como haciendo un roast involuntario, porque el público no está metido en ese roast, para arrancar unas risas incómodas del público y de los espectadores. Y creo que hay masculinidad ahí en cuanto a que hay toxicidad, hay un deseo de hacer daño. Claro. O sea, de crear humor a través del dolor. Y todo está muy... O sea, y a mí eso me puede parecer bien. Si yo te critico inteligentemente, me meto contigo, a mí ese humor me gusta. Pero, por favor, cuando estás criticando cosas que tienen que ver con posicionamientos, con ideología, o con cosas que si yo considero que están mal en ti, es porque tú has decidido que sean así y las puedes cambiar. Claro. Es decir, si tú decides ser una persona de extrema derecha, o has hecho una película que es una puta mierda, o has rimado en tu canción Ramón con camión, pues yo te puedo criticar, me puedo reír de ti, y tú te puedes defender o a través de tu obra o con un ataque aún peor, pero siempre en esos códigos. Cuando yo me estoy riendo de tu aspecto físico, de una enfermedad, de tu condición sexual, de tu peso, de tu etnia o de lo que sea, entonces, o de lo que sea inherente a ti, a tu identidad y a tu persona, y es algo que tú no eliges y que además normalmente tiene un historial detrás de que se ha utilizado para subyugar, para oprimir o para atacar a gente, eso no es humor. Y me suda los huevos esta gente de no se va a poder hacer nada. Se puede hacer humor de muchísimas maneras y muchísima gente lo está demostrando. Además, ¿me quieres decir que tienes delante a la plana mayor de Hollywood y lo que se te ocurre es recurrir a una película que tiene 30 años como es La Teniente O'Neill y hacer un chiste sobre calvicie con todo lo que puedes hacer, que tienes un margen de maniobra ahí Claro, sí, brutal? Pero es lo que hablamos siempre, que muchas veces la gente está en una maniobra que ellos pretenden vender como rebeldía y que en realidad no es más que una resistencia reaccionaria absoluta, un apego a que las cosas no cambien, a que yo quiero seguir haciendo chistes de gordos y maricones, porque eso es la libertad. No, cariño, eso era la libertad en los años 60. Estamos en el 2022 y resulta que como sociedad estamos en otro punto y demandamos un humor que no oprima, que no subyugue y que no siga maltratando y violentando a los que se les ha maltratado y violentado siempre. Si tú no eres capaz de ir más allá, pues no pasa nada, José Luis, no pasa nada. No te dediques al humor. Hostia, hay 100.000 millones de profesiones en las que a lo mejor te van a coger y en las que a lo mejor puedes hacer tus putos chistes de mierda esos, pero sin que tengamos que aguantarte los demás. No, y más una persona como Chris Rock no le van a faltar. No me lo vendas como que eres aquí el último rebelde, el último outsider por estar haciendo un chiste de meterte con el aspecto físico de una mujer. Porque es que eso lo has inventado tú, ¿no? Sí. Venga, va. A mí una cosa que me ha dado bastante rabia de esto,
entre muchas otras cosas, ha sido la comparación con un monólogo muy famoso que hizo Ricky Gervais hace 10 años, en el que, o sea, se viralizó de una forma monstruosa porque se dedicó a reírse de todos los nominados de una forma mega hiriente, pero que viene estrechamente relacionado con lo que tú que acabas de decir. Las críticas de Gervais eran muy hirientes, pero estaban relacionadas con las elecciones voluntarias de los que estaban presentes. Hablaba de excesos de drogas, Claro. sobre todo de excesos de drogas. Bueno, ese es un tema un poco fronterizo, porque el no considerar las adicciones a veces como una enfermedad, cuando en realidad lo pueden ser, pero bueno, sí, claro, pero en el como son entorno actores de Hollywood, ya. claro, te lo puedes tomar a broma porque rollo, bueno, eres un drogadicto siendo... Bueno, Sí, bueno, como los valencianos que hacemos muchas bromas sobre... Exacto. Hablaba de películas malas que estaban nominadas, que eso fue muy llamativo. Criticó a Johnny Depp por haber actuado muy mal en una película muy mala que estaba nominada, y fue como muy llamativo. Pero obviamente, cuando tú estás criticando no solo una decisión voluntaria, sino una decisión voluntaria que te hace millonario. Que te hace millonario, efectivamente, es lo que quería decir, me parece mucho más que bien, porque ganamos todos. Yo hago mi película millonaria y meto un montón de pasta para que tú la nomines a los Globos de Oro, y tú a cambio sacas chistes muy buenos evidenciándome delante de toda o tú esta te puedes gente. reír de mi pelo si yo llevo un corte de pelo ridículo, porque es una elección. Ya. Pero si yo tengo una enfermedad que me hace perder el pelo, y además he comunicado, porque esta mujer había hablado del tema, que es una cosa que me causa dolor y contra la que estoy luchando, pues no sé, hace falta. La pregunta es, ¿pero hace falta? Quiero decir, no es ya ni censura, es como... elige, ¿no? Tú has tomado una decisión que es poner el foco ahí. Pues vete a la mierda. Yo he leído a una de nuestras oyentes, Marta, que es una maravilla, y ha puesto una reflexión que me ha gustado mucho y que me gustaría compartir. La ha puesto en sus redes y me ha dado permiso para que la lea. Muy bien. Dice, pues yo hoy estaba pensando si los tíos defendéis a hostias a vuestra pareja o amiga por la ofensa que le han hecho a ella o por algo vuestro, véase orgullo, honor, ego masculino o lo que sea. Porque a raíz de lo que pasó el otro día y de lo que ha hablado y opinado todo el mundo, he llegado a mis propias vivencias. Primero he pensado que por un bofetón a un gilipollas tampoco pasa nada, la verdad. Pero luego he pensado en cuando me ha pasado a mí algo similar, es decir, por ejemplo, estar en un garito y que un señor venga a dar la brasa, intentar esquivarle y que siga dando la brasa, que llegue un punto que se ponga o hiperbrasas o agresivo, y que mi pareja o mis amigos hombres acudan en mi ayuda. ¿Cómo me he sentido? Pues por un lado tal vez aliviada, pero el sentimiento más fuerte ha sido el miedo a una movida, a que acaben a hostias, a que le pase algo a mi pareja o colega, a que mi pareja o colega le rompa la cara al baboso y que se meta en un problema. Miedo, sobre todo, a que se dé una situación de violencia que no soporto y que me genera una angustia y una ansiedad que flipas. ¿Qué suelo hacer en estas situaciones? Pues quitarme al señor de turno de encima, mandándole a la mierda, huyendo, diciendo que me deje en paz o parapetándome entre mis colegas. Pero sobre todo, evitando que mi pareja o colega hombre se entere, precisamente para evitar esa situación de violencia que sé que se va a dar. Claro. ¿Solemos actuar así la mayoría para evitar el conflicto? Chicos, entonces, ¿a quién defendéis cuando reaccionáis violentamente? ¿A vuestra pareja amiga o a vuestro orgullo? ¡Boom! ¡Boom! La verdad es que yo no soy una persona violenta y no... Yo sé que tú a mí no me vas a defender a hostias. Al revés, igual sí. Yo sí que puedo ser violenta. Esa fantasía de defender a una mujer en apuros y ganarte su favor... son frases muy rancias, pero son frases que se han dicho hace muchos años. Pero que además es mentira. Ya. Sí, pero hay como una fantasía alrededor de eso. Es la fantasía del príncipe. Hombre, es la fantasía del príncipe que de toda la vida es mujer en apuros, la rescato y me lío con ella porque... Sí, pero es lo que dice Marta, ¿no? Que muchas veces cuando un tío hace esto, te está haciendo a ti pasarlo el doble de mal. Sí. Con lo cual no me estás defendiendo a mí, porque me estás creando... más ansiedad y me estás creando que al agobio de tener un baboso ahora tengo el agobio de tener que mediar en una situación de violencia que no quiero que se dé. Y entonces dejad de hacer esta mierda porque no nos estáis... O sea, ¿tú crees que Yada, esta mujer, estaría diciendo, oh, qué guay, se ha levantado mi marido y le va a partir la cara? No lo sé cómo se sentiría, pero desde luego supongo que se sentiría y se habrá sentido estos días muchísimo más puesta en el foco, muchísimo más avergonzada que si se hubiera dejado correr el chiste de mierda y luego unos días después ella lo hubiera gestionado como lo hubiera salido del coño. Claro.
Entonces, sí, yo no sí que he sé. estado en situaciones, a mí no me ha nacido ser agresivo, pero sí que he estado en situaciones donde ha habido tensiones con otras personas, la pareja de una amiga o lo que sea, que sí que se ha puesto de esa forma violenta y son momentos especialmente incómodos porque la ves a ella y la ves pasarlo realmente mal por toda la situación, por todo, de hecho, incluso romperlo todo, ¿no? El hecho que ella se tenga que ir, estábamos todos de puta madre y de repente la reacción de un novio ha malinterpretado absolutamente todo, porque esto hay que decirlo también. A veces la ofensa es una cosa que el novio interpreta. Sí, claro. Basta con que el novio en cuestión interprete que han ofendido a su novia y sea él el agresor único de toda la situación. Sí. Porque esto puede pasar. No sé. También hay otras voces. Este tema de tener cuidado a la hora de aplaudir la agresión física a un humorista, porque ¿qué pasaría si ahora pues hacemos chistes con fascistas y un fascista se siente aludido en lo personal y decide agredir Pero es a que un a mí humorista? a mí esta equidistancia, o sea, vamos a ver, el fascismo está mal. Sí. Entonces, lo que no puede ser es que es alucinante. O sea, es que Sí. si alguien se tiene que plantear esto, perdona, tu opinión me importa 3 mierdas. O sea, porque lo que no puede ser es eso. No. Y de hecho tú y yo tenemos un programa que creo que fue, personalmente es uno de los que yo me siento más orgullosa. No sé si fue la segunda o la tercera temporada, que es el que habla del humor y el dolor. Sí. Yo personalmente es uno de los textos que he escrito que más me gustan, y ahí, por ejemplo, hablamos mucho de los judíos haciendo humor sobre los nazis y cómo empieza una de las estrategias que utilizó el nazismo en la Alemania nazi para abonar el terreno de lo que luego sería los pogromos y el holocausto como el último paso, fue hacer humor de los judíos. Entonces, no es lo mismo. O sea, un grupo opresor haciendo humor sobre un grupo oprimido puede terminar en el ataque directo a esta comunidad y en el ejemplo más extremo, que es el holocausto, en su intento de erradicación. Un oprimido riéndose de un opresor es una estrategia de resistencia y es un derecho legítimo. Entonces, si esto no lo vamos a tener claro, o sea, si ahora me va a decir alguien, ay, es que no te puedes reír de Hitler porque igual mira, vete a tomar por culo, así te lo digo. Mira, ni límites del humor ni hostia, vete a la mierda. No, sí, es yo creo que es una situación ficticia, es un típico debate falso, ¿no? Cuando se genera, bueno, claro. un nombre de paja, ¿no? Se llama la No falacia, ¿no? Pero esto le gusta muchísimo a los hombres en Twitter. Eso es un hombre de paja, eso es la un tal. falacia del hombre de paja, cállate la boca, que es lo que eres claro, un pesado. No es del todo creíble porque obviamente cuando Will Smith se sale al escenario a darle una bofetada a Chris Rock, todo el mundo sabe por qué lo hace, y de hecho Will Smith no se va de la gala y nadie le echa de la gala. Porque de alguna forma todo el mundo ha entendido qué ha pasado, por qué ha pasado y qué significado hay detrás de todo eso. En cambio, si un fascista se levanta a atizar a un humorista que ha hecho un chiste sobre fascistas, primero que probablemente se lo impedirían antes de que consiguiera subir. Pero si lo consigue, lo echarían inmediatamente, porque sí que hay como una claridad a la hora de rechazar al fascismo. Bueno, estamos, no. Ya, pero obviamente si tú haces un monólogo, tú tienes tu público en general. Lo que pasa que a veces pasa que hay randoms que aparecen en un monólogo. No hagáis esto, no vayáis a monólogos que no sabéis a quién vais a ver, porque hay gente que pasa, que hay gente que es fascista, que va a monólogos y se come unas movidas que le hieren muchísimo y deciden intervenir, gritar y decirle, no sé qué, no cuántos. Pues si se les ocurre subir a atizar al humorista en cuestión, probablemente sí que va a haber una reacción del resto del público para impedirlo. Ya, pero es que además yo creo que es absurdo intentar descontextualizar esta situación. Esto es una situación muy clara y muy concreta, claro, que es dos hombres muy ricos y muy poderosos en la gala más importante del cine a nivel mundial, decidiendo comportarse como dos auténticos cretinos. Entonces yo creo que la gente no interviene porque entre ellos hay como una situación de, no digo de sus actos,
pero entre ellos hay una situación de igualdad. Son dos, en ese momento son dos tíos performando su masculinidad de la manera más clásica, y entonces eso a la gente le bloquea mucho, porque es una situación que todos entendemos el código que está operando. Otra cosa es que nos parezca bien o nos parezca mal, pero sabemos qué códigos está operando y sabemos qué lenguaje se está hablando ahí. Entonces, la gente no interviene, la academia no toma la decisión de echar a Will Smith porque es Will Smith, porque si hubiera sido es que imagino que en los Oscars no hay nadie que no sea súper famoso, pero si es uno de mantenimiento que se cuela, o si soy yo que me cuelo en un baúl y de repente estoy en la gala de los Oscars y curiosa, me tiro al escenario a pegarle a Chris Rock, evidentemente pasa otra cosa. Entonces no podemos olvidar que esto no es una situación de un señor que le está pegando a un pobre humorista de un pueblo de Cuenca. Sí. No, tío, no podemos quitarle el contexto a esta situación, que son dos señores ricos y poderosos en una gala en la que se ostenta su poder, haciendo una performance de su masculinidad en un código que todos estamos entendiendo lo que está sucediendo. Que no lo hemos mencionado, pero mucha gente sabrá, Will Smith, pocos minutos después, subió a recoger su Oscar. Claro. Después. Pero igual que el otro, siguió presentando la gala. Sí. Quiero decir que no hubo es que a mí me jode un poco como que solo hay una demanda de consecuencias para Will Smith. No, ahí han hecho, para mí, los dos han sido violentos. Y lo que ha hecho Will Smith está mal y no podemos justificar que la gente ahora se lía a hostias. Pero tampoco hay que olvidar que la hostia es la consecuencia de un acto que ya de por sí a mí me parece violento. No estoy diciendo que sea merecedor de una hostia. Lo que estoy diciendo es que, por favor, hablemos de una maldita vez de la violencia que se ejerce con la palabra y de las consecuencias que tiene. No para censurarla ni para tal, sino porque creo que si todos tuviéramos el debate como lo tenemos que tener, no haría ni falta. Igual que a día de hoy no hace ni falta aclarar a la gente que no tienes que hacer chistes que dejen mal a las víctimas del Holocausto. Claro, creemos que en los Oscars no se revisan los guiones que se van a decir, que los chistes no se revisan. Claro. Todos los chistes están revisados y guionizados. Igual hay parte que se deja a la imaginación de los humoristas y tal, pero está clarísimo que hay cierto tipo de chistes, porque no solo se hace en las galas de premios, sino se hace en todos los programas de televisión que hay. Hay un equipo de guionistas que idean X chistes y luego esos chistes hay otras personas que deciden qué chistes pasan y qué chistes no pasan. ¿Qué tipo de chistes no pasan a la gala? Chistes de tinte político. Se criticó no vi la gala, he de admitir que yo no he visto la gala, pero seguro que hay un montón de chistes que no pasan en el corte. ¿Por qué? Porque son demasiado políticos, demasiado de izquierdas o demasiado... Es que, bueno, mejor no nos metamos en el tema de Trump ni en el tema del fascismo, porque esto es otra cosa que pasa. No se suelen hacer muchos chistes con fascismo en el mainstream. Ya. Cuando es una cosa que... Estamos todos de acuerdo en que el fascismo es malo, pero ¿no? Es que eso es lo que te crees tú, porque tú vives en tu burbuja. No, yo no vivo en mi burbuja. Sé perfectamente la amenaza del fascismo y lo que hay. Lo que quiero decir es que cuando Buenafuente critica el fascismo en su programa, que ahora ya no está porque está descansando, el hombre se pone serio. Pero hay muy pocas veces donde se haga humor con el fascismo. Y en los Oscars sería perfectamente... ¿Por qué pasa el corte un chiste sobre la enfermedad de un asistente a la gala? ¿Por qué? Y no pasa el corte chistes que seguro que han habido sobre fascistas, sobre el auge del fascismo en Estados Unidos. Que igual lo he sabido, que no he visto la gala, que igual le estoy metiendo la pata, pero... Pero es que te necesitas una respuesta. No necesito una respuesta, es una pregunta... claro. ¿Cómo se dice? Retórica. Es una pregunta retórica, Ahí está uno de los problemas que estamos teniendo. Estamos siendo unos bullies. Claro. Estamos siendo unos bullies, como tú has dicho antes, del bullying, que al final todo esto se reduce al bullying. Los que tienen el poder tienen muy fácil el hecho de destrozar a los que tienen... Sí, de los poner que están el por foco debajo. donde interesa poner el foco, que es en hacer chistes que no hagan pensar mucho, que no hagan temblar los cimientos de ninguna hegemonía y que perpetúen un poco el status quo. Y ya está. Yo he de decir, quería empezar toda esta charla, con cómo empecé yo a ver esto. Yo cuando leí la noticia, porque obviamente había pasado de madrugada, entonces yo me despierto, leo no sé qué de Will Smith, empiezas a leer palabras sueltas, ¿no? Bofetada, Will Smith, no sé qué, y entonces ya te das cuenta que ha pasado algo. Lo veo el vídeo y mi primera reacción
fue genuina y fue de reírme. Creo que fue un poco porque estaba un poco en duermevela, esto que te despiertas y aún no sabes si estás muy despierto y tal. Me descojoné vivo de reírme. Y dije en voz alta, ¿y qué? Como le quité mucha importancia a lo que luego se dio un montón. Yo dije, pues esto va a desatar un debate sobre los límites del humor y no sé qué, de mira, tío. Hay un tío que ha soltado un chiste de mierda y ha subido otro y le ha pegado y le ha falcado una hostia y se ha sentado. ¿Podemos también ver el lado humorístico de esto? Que, por cierto, Chris Rock se lo vio, porque Chris Rock hizo 3 chistes después de recibir la hosia. Hombre, a raíz de toda la movida. No le queda otra. No le queda otra. Porque... No le queda otra. Pero que me parece a veces que el propio agredido se tomó mucho mejor la bofetada que, bueno, estas columnas de señores opinando sobre el tema, defendiendo los límites, estando en contra de los límites del humor y todo esto, que es rollo... para defender tanto la libertad en el humor y tal, os tomáis con muy poco humor todo esto, ¿sabes? Ya, porque luego en realidad lo único bueno y lo único que a mí no me ha hastiado mucho han sido los memes. Claro. Porque ha habido memes increíbles, la verdad. Podemos ir acabando. Sí. Te voy a hacer una pregunta que es, ¿crees que ha servido de algo todo esto? ¿Crees que...? No. No, ¿verdad? Bueno, yo creo que sirve a niveles pequeños, porque estoy segura de que en algunos sitios hay gente diciendo cosas interesantes. No digo que seamos nosotros, que también. No, en serio. Seguro que hay gente que ha reflexionado sobre esto y tal. Como sociedad en general, no va a haber un antes y un después. Obviamente habrá que esperar un poco más. Ha pasado solo una semana y no sabemos si va a haber consecuencias, si se destapa de una forma loquísima, porque en Hollywood están piradísimos, que esto es un falso documental y estaba todo pactado. Claro, exacto. Estas cosas han pasado. ¿Tú te acuerdas de Joaquín Phoenix cuando se hizo rapero, se dejó la barba y todo eso? Esto era todo falso. Y estuvo 2 años así. O sea, la gente está loquísima. Sí, claro, que igual. Entonces, no me extrañaría que todo esto fuera una movida, porque no perdamos de vista que la bofetada fue perfecta. O sea, fue... A ver, es Will Smith. Claro. No sé, yo espero que si me pega una hostia Will Smith sea una buena Pero galleta. Fue como muy teatral, fue como muy... No sé, fue muy extraño todo. A mí sí que me ha dado la sensación que se han abierto muchos debates, sepultados obviamente, porque a la gente le encanta mirarle el dedo en vez de la luna, pero que es lo que pasa siempre en estas cosas, pero sí que se han mencionado cosas distintas. Creo que hay choques que se deben a porque uno quiere defender su opinión, o sea, su opinión la anuncian de una forma muy, muy extremista o muy contundente, y creo que hay ciertos choques que son interesantes porque al final llegamos a una conclusión de cuidado, que está mal la agresión física, pero esto que ha pasado hay algo más. Y creo que ha quedado claro que hay algo más, que no es solo condenar el puñetazo, la bofetada, sino que creo que todos tenemos claro que hay algo más. Yo no lo tengo tan claro. Y solo por eso yo creo que soy más optimista en ese aspecto. Bueno. Obviamente no va a pasar nada, quiero decir, no va a haber una conclusión directa. Pero creo que vamos a alguna parte con todo esto. Ojalá, la verdad que creo sí. que la gente va a reflexionar. Poco a poco se va evolucionando y Chris Rock se achantará más y el tipo de humor de este tipo de gente irá poco a poco, como ya hemos dicho muchas veces, que poco a poco se irá desapareciendo y tendremos humoristas más guays y más modernos. Ojalá sea así. Bueno, esta semana tenemos un nuevo mecenas, una nueva mecenas. Ella es Leire y es una persona que además veo aquí en la foto que tiene un corte de pelo súper molón. Súper molón, me gusta muchísimo. Yo valoro mucho los cortes de pelo. Sí, yo valoro mucho un buen pelo. Y así no tendrá que abofetear, su pareja no tendrá que abofetear a nadie en mucho tiempo. A nadie. Y también tenemos a David, que por lo que veo en la foto, no sé, ahora me ha dado por mirar las fotos. Bueno, no sé, no entiendo la foto, pero se ve que está al sol, que es una cosa que hemos echado muchísimo de menos en Valencia. Bueno, seguro que es guapísimo también. Y me cae súper bien porque, bueno, ya me encantaría a mí estar ahí al sol y no en Liverpool, que es donde vivimos ahora los valencianos, que poco hemos hablado de ese tema. No que hemos hablado hablado para nada, otro monográfico. No hemos hablado nada. Del horror que supone que llevamos un mes con lluvia, que esto no hay quien lo aguante. O sea, esto para los valencianos ha sido absolutamente catastrófico. Devastador, depresivo, una cosa terrible. Sí. Si queréis hacer
como Leire y como David y ser Patreons y ser halagados por vuestra belleza, pues os vais a patreon.com/todomal y os hacéis Patreons y ayudáis a sostener vuestro podcast. Perfecto. Ya está. No vamos a añadir más para no ser pesados, pero ahí lo tenéis. ¿Y con qué nos vamos? Pues nos vamos con un descubrimiento que he hecho que estoy emocionadísima. Ah, qué bien. Y además es un grandísimo ejemplo de esto que hemos hablado. Es una cantante y guitarrista franco-alemana, nacida en Karlsruhe, pero luego criada en Francia, que se llama Sun, como sol. O sea, es que me viene el pelo por muchas cosas. Muy bien. Ella se llama Caroline Rose y su nombre como artista es Sun. Y vamos a poner, ella hace brutal pop. Me encanta gusta. porque, bueno, ella cuenta una historia que me parece increíble, que es que, bueno, ella es cantante y entonces en una ocasión, estando en un bosque, sufrió un ataque. No concreta de qué tipo, pero aclara que tuvo que defenderse. Y entonces dice que en ese momento gritó y cuando escuchó su grito, escuchó algo que no pensaba que ella fuera capaz de emitir, ¿no? Escuchó un grito desgarrado y se quedó completamente obsesionada con ese sonido de su voz. Entonces empezó a escuchar metal extremo, empezó a escuchar música, pues eso, ¿no? Brutal death metal, y empezó a tocar en bandas de estos estilos, de metal extremo. Y después, al final, acabó integrándolo en lo que ella llama brutal pop, que son como canciones de pop, pero con guitarras y gritos súper trayeros. Es una mezcla impresionante. Y vamos a escuchar ese Vamos a brutal escuchar una canción que se llama I Killed My Man, He matado a mi novio. ¿Por qué? Porque, como decía antes, no es lo mismo los Guns N' Roses cantando I used to love her but I had to kill her que una mujer cantando esto, ¿no? Y el que no lo entienda, que es diferente, pues que se joda. Que se joda. Entonces, I Kill My Man de Sun y la semana que viene más. I.O. peor. Little pirate boy with your brilliant brain, remember me, I'm the mermaid you drove insane. Aren't you ashamed? What did we call that again, that little game when you used to humiliate me every day? Aren't you ashamed? And now that you're dead, bye-bye month of May, there was no purpose in heaven you stay, and watching you go on these smooth waves is a beautiful picture on a beautiful day. I killed my man.